Eslava Galán es el padre del género novela histórica en España. Es el maestro de todos nosotros, es un grandísimo escritor, es un escritor incisivo, enormemente culto, lleno de sentido del humor. Todos los que estamos aquí, supongo, lo hemos leído con mucho placer. Y por si eso no bastara, es una persona absolutamente encantadora, humilde, como son todos los grandes, y encantadora. Y nos hace un gran honor viniendo hoy aquí a compartir su saber con nosotros. Ayer Pepe Calvo, otro grande entre los grandes, nos habló de don Juan de Austria y nos dijo que Juan era el guerrero y Felipe era el cauto, el calculador, el político. Bueno, pues hoy tenemos a uno de los grandes conocedores del personaje de Felipe II, Juan Eslava Galán, para hablarnos de él. De modo que, Juan, bienvenido a tu casa. Gracias por estar hoy aquí. Es un auténtico placer y un honor escucharte y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, el honor es mío al estar aquí nuevamente. Creo que ya he venido 2 años. Sí. Y me encanta el auditorio y además lo considero como si estuviésemos en torno a una mesa camilla, evidentemente muy grande para que quepamos todos, ¿no? Pero yo quisiera hacer no una conferencia formal, sino más bien informal, viendo detalles de este personaje tan fascinante que es Felipe II. Se me ocurrió darle ese sesgo hace unos cuantos meses. Uno de los errores de mi vida, volver a Londres. He ido unas cuantas veces a Londres. Yo soy licenciado en Filología Moderna y volví a Londres por última vez, como digo, y visité con la persona que iba conmigo, visité las Houses of Parliament, es decir, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, que tan acostumbrados estamos a verlo en la tele cuando sale la Torre de Londres, el reloj, el Big Ben, todo eso. Y hay un pasillo largo, larguísimo, que no sirve para nada, es un edificio victoriano, y en ese pasillo hay los 2 mayores cuadros del mundo, porque no sé cuánto tienen, pero quizás 50 metros de largo, ¿no?, que representan 2 batallas, 2 gestas de la historia inglesa. Y en un rinconcito hay un retrato de Felipe II. Felipe II, que fue rey de Inglaterra. Detalle que los ingleses suelen desconocer. Fue rey de Inglaterra porque se casó con la reina María, que, como ustedes saben, es también la que le dio nombre al combinado ese Bloody Mary, la María la Sangrienta, ¿no? Es una especie de coco con el que los ingleses asustan a sus niños, ¿no? María la Sangrienta, pues esa fue la esposa de este rey. Felipe II, nosotros los españoles debemos llamarlo el prudente, o podemos llamarlo el prudente. También podríamos llamarlo en alguna ocasión el apocado. Pero los ingleses y la gente que ha hecho la leyenda negra lo llaman el demonio del mediodía. Mediodía en el sentido del sur. España está al sur de Europa y ellos están al norte, pues el demonio del mediodía. La leyenda negra, sobre todo, subraya un detalle para que se vea lo malo que era, y es que asesinó a su hijo y heredero, el príncipe don Carlos. Lo asesinó de mala manera, además de, es decir, primero le quitó la novia que se iba a casar, estaba destinada a casarse con él, se la quitó, se casó él y lo asesinó. Esa es la historia que divulgaron los panfletos. Cuando se inventó la imprenta, media Europa nos odiaba y tenían imprentas, nosotros no. Así es que esos fueron los que hicieron la leyenda negra, que nosotros de vez en cuando también aceptamos, ¿no? Y como evolución de esa leyenda, evolución literaria,
Schiller hizo un famoso drama, Don Carlos, y una ópera hizo Verdi, Giuseppe Verdi hizo Don Carlo. Así es que, digamos que está retratado por todas partes como el demonio del mediodía. Pero yo espero convencerlo de que fue una persona distinta. Era un hombre, físicamente no era feo, pero era más bien bajito. Tenía buen talle, es decir, era un hombre proporcionado, pero más bien tirando a bajito incluso para su época. Cuando vamos a la Armería Real y vemos la armadura, que yo creo que se la hicieron de aparato, porque él no era nada aficionado a las armas, pero vemos la armadura, nos parece que es la de un niño. Este hombre estuvo toda la vida abrumado por la sombra de su padre, el emperador Carlos V. El emperador Carlos V era un hombre de acción. Se movía por toda Europa, continuamente viajaba, tenía en cada puerto tenía una amante, al propio tiempo era un verdadero creyente, tan creyente que si van al Museo del Prado, en el Museo del Prado, subiendo al piso donde está Velázquez y toda esa serie, cuando salen del ascensor, lo primero que se encuentran es a la escultura de Carlos V de Leoni, que ya saben que es una escultura renacentista maravillosa, fantástica, hecha por uno de los mejores escultores italianos de la época, y está vestido con todas sus armas y está venciendo al furor. El furor es el enemigo, es los turcos sobre todo, ¿no? Está venciéndolos. Y la armadura tiene la peculiaridad de que si la desmontamos es desmontable. Aparece Carlos V desnudo, con la pilila al aire. Así que es curioso cómo el Renacimiento, imagínense en cualquier monarquía moderna que hubiera un retrato o una escultura con el rey desnudo, ¿no? Nos llevaríamos la mano a la cabeza, pero estas son las cosas del Renacimiento y el rey Carlos tenía para eso y para más. A Felipe II le dieron una educación exquisita, con los mejores preceptores, aprendió latín, aprendió griego, aprendió inglés, aprendió francés, pero luego a lo largo de su vida, cuando tenía que hablar inglés o francés, no hablaba ni en inglés ni en francés, porque tenía complejo de que no, en eso era muy español, de que no lo hablaba bien y claro, un rey tan poderoso no podía tener fallos, así que lo entendía perfectamente cuando le hablaban, pero él hablaba o en latín o en español. Y decía Marañón que fue un tímido con poder. Probablemente sí, lo que pasa es que obviamente cuando eres el dueño, el soberano más poderoso del mundo, pues la timidez es relativa, ¿no? Se te acaba quitando, ¿no? Pero mientras vivió el padre, hay dos etapas en su vida, la de que está vivo el padre, el emperador Carlos, y cuando ya ha muerto. Mientras vivió el padre estuvo abrumado por la sombra del padre, él no se podía comparar con el padre. Entonces, a los 16 años lo casan con María Manuela de Portugal. Aquí, lógicamente, las bodas entonces se hacían necesariamente por razón de Estado. Y España, España ya podemos llamarle España, no solo Castilla, aspira a la unión con Portugal. Por lo tanto, era oportuno que el heredero se casara con la reina, con la heredera de Portugal, porque así podían tener un hijo que heredara las dos partes. Esto era un proyecto que ya lo tuvieron los reyes católicos en su momento y les salió mal, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque a lo mejor haciendo ficción histórica hubo un momento en que el rey Enrique IV quería casar a su heredera, que era Juana la Bertraneja, de hecho la casó con el rey de Portugal.
Y entonces Castilla se habría unido a Portugal y habría quedado Castilla unido a Portugal y por otro lado habría quedado Aragón con Cataluña y Valencia, esa parte. Sin embargo, por razones históricas que ya saben ustedes, Isabel la Católica, la hermana usurpadora, se casó con Fernando y entonces digamos que nos unimos a Aragón, los castellanos, en lugar de unirnos a Portugal, ¿no? Cosas de la historia. Pues María Manuela de Portugal, gordita así, no era excesivamente atractiva, pero bueno, ella le puso afán a todo esto, a pesar de que le habían puesto un ayo al príncipe. El príncipe tenía 16 años, Felipe II. Entonces el emperador, otra vez la sombra oprobiosa del emperador, le puso un ayo, Juan de Zúñiga, para que en la noche de boda, a las 3 de la madrugada, se mete en la alcoba nupcial y dice, venga, ahora ya que habéis cumplido, la chica a su dormitorio y tú al tuyo. ¿Por qué? Porque como el príncipe era más bien así delgaducho y poquita cosa, pensaba que se lo iban a cargar como se cargaron a don Juan. Don Juan, el hijo y heredero de los reyes católicos, se lo cargó la mujer, los médicos lo decían, ¿no?, por el mucho ayuntamiento que tenían, y entonces el rey, es decir, el emperador Carlos, tenía ese miedo, ¿no? De hecho, hay una carta suya en que le da consejo al hijo. Guardaros mucho, estoy leyendo literalmente, guardaros mucho, apartaros de vuestra mujer en cuanto consuméis el matrimonio y no volváis a ella con mucha frecuencia. La cosa está clara, que no daba de sí. Así que, para que no le pasara como a don Juan, que murió de amor. Lo que probablemente ignoraba el emperador Carlos es que él ya tenía una amante que era una de las damas de compañía de su madre, doña Isabel de Portugal. Era una amante que era Isabel de Osorio. Fue su amante toda la vida. Había una sala reservada en el Museo del Prado donde estaban las pinturas que le encargaba a Felipe II a su pintor favorito, que era el Tiziano. Lo había heredado también del padre. El padre también, su pintor favorito era el Tiziano. Entonces le encargaba retratos porno. Y en esos retratos porno, que están en el Museo del Prado, lo que pasa es que a nosotros ya eso no nos espanta porque no nos parece porno. Pero en uno de ellos está Dánae, la figura mitológica Dánae, recibiendo a Zeus o a Júpiter en forma de lluvia de oro, ¿no? Que está, ya sabéis que se disfrazaba como Mortadelo de las cosas más extravagantes para unirse, unas veces de cisne, otras veces de otra cosa, para unirse con las mujeres a las que deseaba, ¿no?, escapando de los celos de Juno. Pues bien, en ese retrato el rostro y a lo mejor el cuerpo de Dánae es precisamente el de esta Isabel, que era la Isabel de Osorio, que era la amante de Felipe II, ¿no? Así que Felipe II le encargó una serie de cuadros, todos subidos de tono, y él tenía su gabinete secreto en el que se metía de vez en cuando a contemplar los cuadros. Es decir, quiero decir con esto que quizá por estas prohibiciones que le puso el padre, él fue aficionado a cuanto ellas pueden tener de hospitalarios, ¿no? Y eso lo tenía, ¿no? Podríamos hacer el contraste con el padre. El padre al Tiziano también le encargaba cuadros, y hay un cuadro en el Museo del Prado, también muy cerca, al principio del pasillo ese que le he dicho antes, donde está la escultura, hay un cuadro que representa, el primer cuadro que se ha atrevido a representar las almas, y representa el alma de Carlos V presentándose ante Dios. Es un cuadro, yo les aconsejo cuando vayan al Prado
quédense con ese cuadro, porque ese cuadro tiene su sentido histórico. El cuadro estaba en Yuste, en el monasterio de Yuste, y cuando murió estaba en el dormitorio de Carlos V. Es un cuadro enorme, muy grande. Y cuando murió Carlos V se incorporó, hizo que lo incorporaran los frailes en la cama para morir viendo su llegada al cielo y cómo lo recibe el Altísimo, cómo lo recibe Dios, ¿no? Y está él y está también Felipe II, están unas cuantas personas de la corte, ¿no? Están retratadas. Bien, este hombre, como digo, estaba oprimido absolutamente por la figura del padre, pero hubo un momento en que se le escapó y cuando tenía 21 años, el emperador pensó que era bueno para su educación que se diera una vuelta por Europa, se aireara un poco por Europa. Y entonces estuvo en Italia, estuvo en Flandes, estuvo en Alemania, y eso lo llamaba él el felicísimo viaje, porque el príncipe era bailón y le gustaba un poco la jarana, los torneos, ¿no? Los recibían por todas partes con arcos de triunfo, tal, y todo eso a él le gustaba. Es decir, que en la primera época de su vida es un chico culto, aficionado a las mujeres, con estas cortapisas que le ha puesto el padre, y dentro de lo que cabe, pues un chico bastante normalito, algo tímido, pero que ya se va soltando, ¿no? Pero entonces el padre también, por razón de Estado, cuando ya se ha quedado viudo, porque la portuguesa tuvo un mal parto, lo casa con María Tudor, que era la reina inglesa. Un príncipe no se podía casar con una reina, eso estaba claro, tenía que ser rey. Entonces Carlos V le otorgó un par de reinados, ¿no? Rey de Jerusalén, curiosamente, desde los Reyes Católicos, el hipotético reino de Jerusalén, que estaba en manos de los turcos, pues le correspondía a la corona española. Rey de Jerusalén, y lo hizo rey de Nápoles, y ya siendo rey, él ya se presenta en el Reino Unido, se presenta en Londres y se casa con la reina María, de esta que hemos dicho que era María la Sangrienta, ¿no? The Bloody Mary. Bloody Mary no era guapísima. Era 11 años mayor que él, era tía suya, precisamente tía suya. Es decir, se casa con su tía, pero no, hay tías y tías. Era una mujer muy desagradable, beata, huesuda, alopécica, y tenía la dentadura, no reía nunca porque tenía la dentadura completamente negra. Cuando los consejeros le dijeron, bueno, pues hay que casarse con María Tudor, él dice, también cito literalmente, yo no parto para una fiesta nupcial, sino para una cruzada. Sí, lo tenía claro. Uno de sus acompañantes, Ruy Gómez de Silva, de sus caballeros acompañantes, nos dejó una narración de cómo le fue allí en Inglaterra, ¿no? Y dice, paréceme, hablando de la reina, paréceme que si usase nuestros vestidos y tocados, que se parecería menos la vejez y la flaqueza. O sea, que es que encima los vestidos que usaba la inglesa no le favorecían. Hay que tener en cuenta la moda española entonces era una moda como la de ahora, la de París, ¿no? Porque estos que son Austrias proceden de los Países Bajos, de aquella zona, de la Borgoña y todo aquello que era lo que estaba en el top de la moda, era la gente que mejor vestía, habían puesto de moda el color negro, ese color negro en el que destaca luego el toisón de oro que llevan siempre al cuello, ¿no? Es decir, que eran gente elegante y el príncipe era muy elegante, pero la reina no era nada elegante, ¿no? Y también dice, cuando habla un poco, ha hablado de que lo mal que viste, que si vistiera un poco mejor disimularía lo huesuda que es y tal, pero dice también, para hablar verdad, mucho Dios es menester para tragar este cáliz.
Y lo mejor del negocio es que el rey lo ve y entiende que no por la carne se hizo este casamiento, sino por el remedio de este reino y la conservación de estos estados. Esto es lo que hay. ¿Qué hacía el príncipe? Pues el príncipe se escapaba cada vez que podía, con cualquier pretexto, y se iba a los Países Bajos, porque estaban también bajo la gobernación de la corona, así es que se largaba allí y se quitaba de Inglaterra, ¿no? La reina, no obstante, pues ya saben, ¿para qué se casan los reyes? Para tener hijos. Y de lo que se trataba aquí es de que tenía que tener hijos. Así es que, y la reina tuvo varios embarazos, pero eran embarazos falsos, gaseosos. Sí, empezaba a engordar y después se quedaba en nada. No obstante, ella, que siempre la vemos como una persona patética, cruel, que perseguía cruelmente a los anglicanos, a los protestantes, porque era muy católica, muy beata, hay un pequeño detalle que nos toca un poco el corazón. En el Museo Británico, en la Biblioteca Británica, en the British Library, hay un libro de horas que eran los misales que usaba la gente elegante, ¿no? Que estaban miniados y tal, ¿no? Y entonces hay una oración por el buen parto. Y en la página donde está la oración por el buen parto está ligeramente alabeada porque se ve que han llorado sobre ella. Y entonces, pues, eso nos da un poco idea de que la reina, pues la pobrecita, pues hacía lo que podía también por tener un hijo y por hacer feliz a Felipe. Eventualmente murió y lo liberó por completo y entonces ya estaba en condiciones de casarse con la siguiente. Isabel de Valois, francesa, no tiene nada que ver con la anterior. Una francesita encantadora. Como era costumbre en muchos, para que aprendiera el idioma, cuando la Isabel de Valois era todavía una niña, la enviaron a la corte española para que aprendiera el idioma, las costumbres, etc. Pero después, y estaba prometida al príncipe Don Carlos, al hijo de la portuguesa, que todavía era menor. Ella también era menor. Y entonces la costumbre era casarlos cuando ellas tenían la primera regla. O tenían la primera regla, entonces a continuación ya los casaban, hasta entonces no. Así que estaba en la corte española, esta chica, todavía una niña, cuando él se vio viudo y vio también que el príncipe Carlos no era precisamente una persona muy adecuada para casarla con nadie, ahora después diremos por qué, pues entonces él se casó con la chica que estaba destinada a su hijo, se casó él. Y tuvo precisamente, ahí tuvo a su hija favorita, Isabel Clara Eugenia, que era un encanto, que fue gobernadora de los Países Bajos. Y una de las cosas que más nos toca el corazón es la correspondencia que tiene, cuando ya mayores, que tiene ella, una mujer discretísima, con su padre, ¿no? Eso es una de las cosas que más nos acerca, porque una de las características de Felipe II, a lo largo de su carta, era un hombre de gabinete, era un hombre de estar todo el día escribiendo. Y dejó dicho en su testamento que quemaron todas sus cartas, las quemaron cuando él murió. No quería quería que se destruyeran esos archivos, ¿no? Pues en 1568 llega lo que llamó el Annus Horribilis. Es curioso, hace unos años la reina de Inglaterra usó también esa expresión para un año especialmente malo. El Annus Horribilis de Felipe II se había quedado viudo de la francesa, lo cual le produjo una cierta depresión. Había rebelión en los Países Bajos y en las Alpujarras, los moriscos de las Alpujarras se habían rebelado. La herejía protestante avanzaba por Europa y era incontenible.
El padre había intentado contenerla, pero aquello era ya incontenible. Los calvinistas en Francia, Europa Central. Había una piratería berberisca. Y por una parte estaba el problema de los turcos. Los turcos eran un imperio tan poderoso como el español, que ocupaban, fíjense ustedes, el imperio turco ocupaba desde los Balcanes hasta todo lo que ahora es Turquía, todo lo que ahora es Levante, es decir, Israel, Líbano, Siria, todo eso, Egipto, todo eso era el imperio turco. El imperio turco no se deshace hasta la Primera Guerra Mundial, cuando, claro, se aliaron con los alemanes y perdieron la guerra. Pero el imperio turco era un imperio inmenso y muy poderoso. De hecho, después de Lepanto, que nosotros siempre lo damos como una batalla decisiva, que les cortamos las alas a los turcos, nada, a los 2 o 3 años se habían hecho igual de fuertes. Es decir, que lo que ellos decían, esto es como si nos rapan las barbas, que salen con más fuerza. Pues bien, el imperio turco, por una parte, una amenaza, y luego los piratas berberiscos, todo el norte, Argelia, Túnez, Marruecos, toda esa parte, también han avanzado, toda esa parte que intentó conquistar Carlos V y algunas plazas conquistó, pero los berberiscos al final habían avanzado por toda esa parte y la piratería era un problema, fue un problema hasta principios del siglo XIX. Piensen ustedes, por ejemplo, en la época de Felipe II, cuando Cervantes, regresando de Italia, lo cogen piratas berberiscos y se lo llevan a los presidios. Es decir, que eso era un tremendo problema. Pues bien, ocurre eso, luego la amenaza otomana y el rey, que antes había sido Bailón, con el tiempo, con toda esta opresión que tiene encima, se va haciendo un hombre prudente, sosegado, considerado y muy religioso, sobre todo muy religioso. Por otra parte, la economía no va bien. A lo largo del reinado hubo 3 bancarrotas, casi 4. Es decir, que a pesar de que España estaba trayendo grandes cantidades de plata y menos, pero también cantidades de oro de América, pero es que todo eso se iba en los gastos de las guerras porque había que alimentar la guerra continuamente, ¿no? Así es que en algún momento contrató alquimistas para que le fabricaran plata. Los tuvo contratados aquí al lado, al lado del Escorial. Y allí tuvo una casa con varios alquimistas para que fabricaran plata. Excuso decir que no llegaron a fabricarla. Pero hay... Mi primer libro hace ya 40 años, ahora ya, fue 5 tratados españoles de alquimia y yo me interesé en hacer ese libro porque casualmente encontré un libro inédito en la Biblioteca Nacional, un manuscrito de Stanley Hurst, que era un químico, químico espagírico alemán, al que el rey, aquí se ve también que era inteligente y muy directo, le dijo, en pocos folios, explícame los fundamentos de la alquimia. Y el otro, en pocos folios, le hace un informe que podían haberlo escrito antes de ayer. Un informe perfecto de en qué consiste la alquimia, que tiene, cuando te pones a pensarlo, ahora nos parece que es una superchería, pero para la gente de la época tenía su sentido. Y él entonces contrató a esta gente que no le hicieron plata, claro. Y finalmente ya su último matrimonio fue con Ana de Austria, una austriaca. Siempre ha habido a lo largo de nuestra historia, como los Austrias proceden también de la misma rama, siempre ha habido un intercambio de princesas. De la Casa de Austria con la Casa de Austria española, es decir, Viena con Madrid. Y además se ve, según son de guapas o de feas las princesas, hay más o menos retratos. Cuando son guapas existen menos retratos, porque no había que hacerle demasiada publicidad para encontrarle novio. Pero cuando son más feillas,
hay más retratos de ellas, no en los museos, no es coincidencia, es que funcionaban así, las cortes intercambiaban retratos de las princesas. En fin, este hombre, como digo, tuvo sus 4 matrimonios más o menos forzados y en eso quedó. Ahora me gustaría ver algunos detalles de su reinado, ¿no?, que para nosotros son familiares. El primero que vamos a comentar es la Armada Invencible. En 1588 Felipe II estaba un poquito harto de la piratería inglesa, ¿no? Los piratas ingleses, los corsarios, que más o menos de acuerdo con la corona estaban lo que ellos decían, socarrando las barbas del rey de España, o saqueando Cádiz como lo saquearon, o bien buscaban galeones que traían productos de América para también saquearlos, no tantos como aparecen en el cine, ¿verdad? El cine siempre exagera mucho las cosas. Total, él pensó entonces en invadir Inglaterra, sencillamente, porque Inglaterra era fuerte por mar, pero por tierra no tenían gran cosa y sin embargo nosotros teníamos el mejor ejército, sin lugar a duda, de la época. Se mantuvo siendo el mejor ejército durante siglo y medio. Un ejército que fundó Fernando el Católico, los tercios, y teníamos, como digo, el mejor ejército. Entonces él pensó, pues vamos a juntar naves suficientes para que se trasladen a Flandes. En Flandes recogen al ejército, cruzan el Canal de la Mancha, invadimos Inglaterra y, además de imponerle el catolicismo, ajustamos las cuentas un poco a la monarquía británica. Eso fue lo que él pensó. Y realmente estaba bien pensado, pero desgraciadamente, mientras se preparaba la armada y eso para que fuera en verano, se iban viniendo los retrasos y al final fueron en invierno con todas las tormentas y todo eso. Y buena parte de los barcos eran galeras. La galera es un barco abierto, mediterráneo. Si se les ocurre alguna vez que viajen a Barcelona, les sugiero que vayan a las atarazanas del mar que está en el puerto, porque allí hace 20 o 30 años se reprodujo con los planes originales la galera real de don Juan de Austria en la batalla de Lepanto. Y entonces es impresionante ver la galera. La galera es una cosa absolutamente impresionante, pero es un barco de bajo bordo, es decir, que no está hecho para el Atlántico, está hecho para el Mediterráneo. Así es que metió muchas galeras en ir a Flandes a recoger las tropas y cruzarlas hasta la costa vecina, hasta Inglaterra, y eso desafortunadamente salió muy mal, porque no hubo coordinación entre la galera y las tropas que tenían que recoger. Al final les llegó, como digo, el tiempo de las tormentas, tuvieron que dar la vuelta por Inglaterra y muchas naufragaron en las costas inglesas o en las costas de Irlanda y prácticamente la gente de la costa pues los saqueó, los mató muchas veces. Desde hace 40 o 50 años se están haciendo excavaciones por las galeras que atracaron y que se hundieron allí en la misma costa, y gracias a esos estudios sabemos que estaba todo muy mal preparado. Por ejemplo, llevaban unos cañones fundidos a toda prisa, con unos proyectiles que no se adaptaban bien al calibre de los cañones, es decir, que hubo un poco de chapuza. Y esa fue la famosa Armada Invencible, que la llaman los ingleses, y nosotros somos tan papanatas que también la llamamos Armada Invencible, cuando el nombre que le dimos los españoles era Felicísima Armada. No es que tampoco, grande y felicísima armada, no es que tampoco fuera muy felicísima, ya vemos que fue desgraciadísima, pero en cualquier caso, esa fue la armada.
Tuvieron que volver, los barcos que volvieron, aproximadamente un tercio, se refugiaron en Santander, La Coruña, y entonces los ingleses pensaron, ¿y si ahora que los hemos derrotado, aunque los derrotaron mal los elementos, y si ahora nosotros hacemos una armada, la contraarmada, y nos presentamos allí sin que se puedan defender, y nos forramos allí a costa de España? Entonces eso hicieron la contraarmada y unas 170 naves, es decir, más de los que había habido en la Armada, y efectivamente intentaron llegar a La Coruña, intentaron después conquistar Lisboa, les salió fatal, les salió muy mal. Pero fíjense, nosotros siempre estamos pensando en la Armada Invencible, ellos nunca piensan en la contraarmada. Tú hablas con un inglés y esa noticia de su historia no la tienen, ¿no? La de la contraarmada. Eso no se lo han explicado, ¿no? Sin embargo, la Armada Invencible la tienen presente. Yo algunas veces he comentado con ellos, digo, fíjate, esto de invadir Inglaterra también lo intentó Napoleón y también lo intentó Hitler. Y sin embargo, la memoria que tenéis no es ni de Hitler ni de Napoleón, es de Felipe II, el demonio del mediodía, intentando, es decir, ¿cómo pasarían de miedo que no se les ha quitado desde entonces? ¿No? ¿No se acuerdan de eso? No sé si me he explicado bien, perdimos, ¿eh? Hablemos ahora del príncipe Carlos. Esa es la madre del Cordero. El príncipe Carlos es el principal elemento que sustancia la leyenda negra contra Felipe II. El príncipe, un príncipe guapísimo y tal, que el padre le quita la novia, se casa con ella y encima lo mata. El príncipe Carlos, desde el principio, ya saben, siempre ha habido un problema con las casas reales españolas, tanto los Austrias como los Borbones, el problema de la consanguineidad. Como no tenían idea de que eso sea malo, se casaban tanto entre ellos que finalmente degeneraban las familias. El príncipe Carlos ya es un elemento que ha degenerado algo, ¿no? Por ejemplo, era costumbre que las reinas nunca amamantaban a los hijos que tenían, ¿no? La reina lo que tenía que hacer era parir cuanto más mejor. Esa era la obligación de la reina. Entonces, en cuanto parían uno, no le daban de mamar, lo tenían con hayas, con nodrizas, que le dieran de mamar, porque así ellas estaban receptivas para quedarse embarazadas de nuevo lo antes posible. Normalmente los príncipes tenían 2 o 3 nodrizas, que se iban siempre mujeres sanas, que no fueran descendientes de judíos ni de moros, en fin, y que fueran sanas y tuvieran mucha leche. Pues este chico mordía los pezones y las estropeaba a todas y llegó a tener 20 y tantas nodrizas porque era una fiera, es decir, era endeble, pero tenía unos dientes y les mordía los pezones. Tampoco era tan guapo como aparece en un par de cuadros que hay en el Museo del Prado, donde lo vemos con una especie de pelliza, con el cuello así de piel, es decir, disimulando, como en el chiste aquel del tipo que el sastre que es muy malo y le dice, bueno, ha quedado mal el traje, pero si pone así el brazo y la pierna la saca así, le queda bien. Y entonces, sí, ahora queda mejor el traje. Entonces, y pasa un viandante, y dice, hay que ver lo mal hecho que está el tío y lo bien que le sienta el traje. Pues al príncipe don Carlos también le sentaba bien el traje cuando lo pintaban los pintores, pero estaba mal hecho. Dice un embajador del Sacro Imperio, Adam von Liechtenstein,
dice, le escribe al embajador, le escribe a Maximiliano II, al emperador, le dice, cito, un hombro más largo que el otro, el pecho hundido, con una leve joroba en la espalda. La pierna izquierda la tiene mucho más larga que la derecha. Es débil de piernas. La voz es delgada y aguda. Experimenta incomodidad cuando comienza a hablar y las palabras salen difícilmente de su boca. O sea, era el príncipe Carlos, que nos lo ponen en la ópera y nos lo ponen guapísimo. No era tan guapo. Pero después, ya que no tenía una buena contextura física, sin embargo, la contextura moral era muy adecuada. Cuando era niño, su mayor ilusión era asar liebres vivas. Y en una ocasión se cuela en las cuadras de palacio y cegó un montón de caballos que valían una pasta, les reventó los ojos. A los 16 años se descalabró persiguiendo a una muchacha, porque encima era bastante aficionado al sexo, y se descalabró, se abrió la cabeza literalmente. Tuvieron que traer a un médico famoso a que se la medio pusiera, ¿no? Y como era un loco de atar, pues el padre lo mantuvo casi encarcelado en palacio, muy vigilado. Entonces el niño se dedica a ponerse en contacto con los rebeldes flamencos, es decir, escribiéndoles cartas, ellos le dan como el lógico paulo al asunto y sin tener en cuenta que la rebelión y la traición obviamente se castigaban con la muerte. Así es que ese era el príncipe Carlos. Finalmente le registran su equipaje, encuentran esas cartas comprometedoras y el príncipe empieza a descuidarse y finalmente muere, pero no lo mató el padre, muere porque estaba contrahecho, no se cuidaba y tenía todo tipo de excesos. Así que esa es la historia desgraciada del príncipe don Carlos, que nos lo han vendido o intentan vendérnoslo como una víctima del padre, pobrecito. Hablemos ahora un poco del Escorial. El Escorial, ya saben ustedes que es la gran obra de un gran aficionado a la estructura edilicia que era Felipe II. Complejo multifuncional, porque a un tiempo es panteón, basílica, convento, colegio, biblioteca, palacio, todo lo que pensemos en él. Un tanto insólito, ¿verdad? Parecido al Escorial o similar al Escorial, solo podríamos decir quizá el Kremlin. El Kremlin, que es también palacio, iglesia y es también muchas cosas, ¿no? Los enemigos de España ven a Felipe II, lo ven como una especie de araña metida allí en el Escorial, un sitio siniestro, y desde allí está tejiendo todos sus tentáculos que llegan desde Filipinas a América y que llegan al norte de Europa, etcétera, ¿no? Efectivamente era un hombre de gabinete, como hemos visto antes, pero claro, no se puede comparar en absoluto con una araña maligna y nada de eso. Cuando pensaron en hacer el Escorial, pensaron en que fuese un reflejo del Templo de Salomón. Ahora veremos por qué. Porque las medidas del Templo de Salomón están muy bien especificadas en la Biblia. Se sabe exactamente cómo era. Ahora el Templo de Salomón sería una nave industrial no muy grande en cualquier sitio, es decir, no tenía mucha complicación arquitectónica, ¿no? El propio Templo de Salomón en Jerusalén no se ha conservado y es muy difícil hacer excavaciones allí porque ahora está ocupado el solar por la mezquita Al-Aqsa, ¿no? Pero como era un templo hecho por fenicios y sí se han conservado otros templos fenicios, sabemos cómo era, no era una cosa complicada. Entonces, las medidas que tiene el Escorial respeta las medidas del Templo de Salomón,
pero empieza a ponerle patios y añadidos y edificios alrededor. Entonces, el cogollo del Escorial respeta lo del Templo de Salomón, que son medidas inspiradas por el propio Dios, porque la Biblia, si la Biblia aceptamos que está escrita o inspirada por Dios, pues esas medidas, esa ejecución, ese edificio lo ha inspirado el propio Dios. Esa es la idea que tuvieron los constructores del Escorial. Lo digo en plural porque hay una serie de teólogos, arquitectos, geómetras, etcétera, que es el círculo del Escorial, que fue de donde salió la idea del Escorial, y en ello se informaba Felipe II. Felipe II, que como digo, era muy culto y eso lo tenía claro. Y entonces el Escorial está montado para que sea una especie de condensador de la energía divina. Tiene su sentido porque él consideraba el pueblo de Israel, ya saben ustedes que hizo un trato con Yahvé, en ser fiel a Yahvé, a cambio de que Yahvé lo protegiera y le diera la tierra prometida. Es digamos, la esencia de la Biblia, ¿no? Dicho sea de paso, Dios le dio la tierra prometida en la única parcela donde no hay petróleo de Oriente Medio, ¿no? En fin, es decir, Dios no siempre se porta bien. Así que hacia el siglo VII, un grupo de sacerdotes que están en el entorno del rey de Judá, Josías, se inventan la historia de Israel hasta el siglo VII. Es decir, la historia de Israel empieza aproximadamente, es decir, los patriarcas, Abraham, todo esto y tal, todo esto se lo inventan. Lo del Egipto, José, Egipto, Jacob, la escalera de Jacob, todo esto son invenciones del siglo VII, aunque ellos las retrotraen a 2 o 3 siglos antes. Pero es una invención absoluta en el entorno del rey Josías, que es donde se inventan lo del pueblo escogido. Felipe II era rey de Jerusalén, como hemos visto antes, y el círculo del Escorial hace que piensan, bueno, Dios designó al pueblo hebreo para que fuese su pueblo escogido, pero como después no supieron interpretar que Jesucristo era el Hijo de Dios y lo sacrificaron, por lo tanto perdieron ese privilegio, y ese privilegio le corresponde ahora al pueblo español. Entonces ellos estaban plenamente convencidos de que el pueblo español era el pueblo escogido, y por eso precisamente teníamos la obligación de defender el catolicismo. Así, eso estaba, desde el punto de vista filosófico, estaba bien trabado. España y Dios estaban unidos por un pacto, por eso Dios nos había promocionado, nos había regalado América con todas sus riquezas, y a cambio de que fuésemos su brazo armado en la tierra. Desde, como estoy diciendo, desde Carlos V, nosotros éramos el defensor de la verdadera fe frente a los protestantes y frente a los turcos, frente a los musulmanes. Pero resulta que después de 2 siglos pareció que Yahvé nos estaba abandonando. Entonces surge, ya como una idea final, el israelismo británico, que es un invento masónico ya a partir del siglo XVII, XVIII. Los ingleses se inventan que las 10 tribus perdidas de Israel eran en realidad los escitas de la historia que evolucionaron hasta convertirse en las tribus sajonas que invadieron Inglaterra. Esto que parece absolutamente demencial, sin embargo, pues lo creyeron los historiadores ingleses, se inventaron eso, y entonces ellos eran el israelismo británico, ellos eran los verdaderos, claro, eso coincide con el imperio
el Imperio Británico, que es un imperio que también ocupa tanto como el imperio de Felipe II. Incluso, si se fijan, cuando han visto la coronación del príncipe Carlos hace unos años, ¿no? Observen, o habrán observado, yo seguí la coronación, como en fin, ellos son tan tradicionales, hay un momento, todo se veía por la tele, pero hay un momento en que no se ve por la tele porque lo rodean con 4 sábanas y no se sabe lo que hacen allí. Durante 5 minutos hay unos señores sosteniendo una sábana y él está casi desnudo y lo están ungiendo con aceite sagrado. La unción con aceite que era la coronación que había de los reyes de Israel y de Judá. Entonces, eso es curioso, ¿no? Y luego también se conservó en la corona francesa hasta que los revolucionarios rompieron la redomilla de aceite que se suponía que era la misma que había traído una paloma del cielo, etcétera. Es decir, pero la unción con aceite se ha conservado todavía en la corona británica. Y finalmente, si se fijan, incluso lo podemos ver cuando somos turistas en Inglaterra, el trono donde se coronan los reyes ingleses, el trono está lleno de inscripciones a navaja y eso, es decir, que está en muy malas condiciones. Pero la tradición es que se coronan en ese trono. Y en ese trono, debajo del trono, hay una piedra. Debajo del asiento hay una piedra de este tamaño aproximadamente, que se supone que es el Betel de Jacob, la piedra donde Jacob apoyaba la cabeza cuando soñó con la escala donde bajaban y subían los ángeles, y ese es el comienzo de la religión revelada a los judíos. Así es que, para que vean cómo se combinan las cosas, los ingleses se llevaron esa piedra en la abadía de Westminster. La piedra la tenían los ingleses, que era donde se coronaron, los escoceses. Los ingleses la robaron, se la llevaron a Westminster, la metieron debajo de su trono, para que al sentarse en ese trono se coronaban simultáneamente rey de Inglaterra y de Escocia por la piedra. Así es que ese es el israelismo británico. Como Inglaterra estuvo un poco de capa caída, en los Estados Unidos de América hay también una faceta de israelismo, y entonces muchos americanos están plenamente convencidos de que ellos son el pueblo elegido, los Estados Unidos de América. Claro, ellos proceden, en su mitología está que proceden de los peregrinos que en 1620 llegaron allí a bordo de un barco llamado Mayflower, que eran puritanos a los que los calvinistas habían expulsado de Inglaterra, ¿no? Y siguen ellos creyendo, ustedes saben, creen firmemente en Dios. El pueblo americano en general están continuamente con Dios en la boca, del mismo modo que ponen las banderas en las puertas de sus casas, siempre están diciendo "In God we trust", salen los dólares y continuamente los presidentes hablan de Dios, se juran sobre la Biblia, etcétera, ¿no? Es decir, siguen teniendo ese sentido de que ellos son los verdaderos herederos del pueblo elegido, son el pueblo elegido. En fin, con todo esto no me quisiera hacer pesado, pero para que vean cómo hay una corriente a lo largo de la historia que nos vincula con la divinidad y que de algún modo esa corriente la transmitió perfectamente Felipe II y el círculo de intelectuales que lo rodeaba en el Escorial. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es difícil ser tan erudito y tan divertido. Es una mezcla verdaderamente rara y apreciable. 1.000.000 de gracias, Juan. Eres un maestro. Gracias. Seguro que hay alguna pregunta.
A ver, ¿quién es el primero o la primera que se lanza? Por aquí. Ah, por ahí veo una Sí. mano. Aquí abajo, ahí. Buenas noches. Quería saber, ¿cuál es la relación de Felipe II con Isabel I de Inglaterra? Y si nos puede comentar un poco. Hay que decir, buena pregunta. Hubiese sido, en algún momento pensaron que se podía casar con Isabel I, la reina virgen. Pero le dicen la reina virgen, nada que ver con Kate Blanchett, que la han visto ustedes en la tele haciendo de Isabel I. Isabel I, hermanastra de la reina anterior, de María, era, del mismo modo que María era una furibunda católica, la otra era una furibunda anglicana y perseguía a los católicos. Entonces, la idea que hubo en un principio de que a lo mejor se podía casar con Felipe II, entre otras cosas, los diplomáticos ingleses dijeron es imposible porque al parecer la reina se conservó virgen porque al parecer tenía alguna malformación en su sexo que no le permitía casarse o no le permitía tener hijos, en cualquier caso. No está muy claro, ¿no? Así es que esta mujer, que es la gran reina de la historia inglesa, sin lugar a dudas lo es, ¿no? Una mujer admirable en muchos sentidos, fue la que supo proteger a los corsarios cuando convenía protegerlos y cuando no convenía los ahorcaba, ¿no? Es decir, que era una mujer en ese sentido muy práctica, ¿no? Pero, como digo, la única relación que tuvo con Felipe II al final fue odiarse a muerte, con toda la razón del mundo. Otra pregunta por allí, la señora. Ahí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su intervención. Gracias. Yo quería comentarle que ha aludido al príncipe don Carlos como el principal elemento de la formación de la leyenda negra. Yo no sé qué piensa, yo creo que fue más la propaganda que hizo Antonio Pérez, pero no lo tengo claro, vamos, si fue una cosa u otra. Pero creo que Antonio Pérez sí contribuyó muchísimo, ¿no?, a la imagen tan negativa. Y luego otra pregunta que ya un poco quizá de cotilleo, la relación con la princesa de Éboli, cuando la condenó a enclaustrarse en Pastrana, ¿fue porque ella conspiró contra Felipe o fue en el fondo un tema de celos nada más? ¿Usted qué opina de este asunto? Sí, no está muy claro. Gracias. Evidentemente, la señora estuvo encerrada en su palacio de Pastrana, ¿no? Tenemos todavía la ventana donde se asomaba y todo, ¿no? Pero no está muy claro que fuese amante de Felipe II, aunque es lo que se ha dicho. Lo que sí está claro es que el secretario que huyó y que huyó muy razonablemente porque se lo iba a cargar Felipe II, Antonio Pérez, era un intelectual de ese entorno que tenía Felipe II y tuvo que huir, entre otras cosas porque las leyes de Aragón lo protegían. Esa es una de las discordancias que había entre las leyes de Castilla y las leyes de Aragón. Las Cortes de Castilla prácticamente no eran muy operativas, sino que las usaban los reyes para sacar impuestos. Hay que decir de camino que casi toda la carga impositiva muy dura que tenía España, porque no bastaba con el dinero que venía de América, era el dinero que sacaban también de los impuestos, pues digamos que el 70 o el 80% lo que lo pagaba era Castilla. Castilla hay que interpretar que era desde Santander hasta Cádiz, para entendernos, ¿no? Y luego quedaba el Reino de Aragón, que tenía sus propias cortes. Había cortes en Barcelona, en Valencia, etcétera, y esos tenían unas leyes, digamos, más laxas. Como ahora, vamos. Bueno, no quería señalar, pero
pero vamos camino de eso. Entonces, precisamente la causa de que se impusiera la Inquisición en España, la Inquisición no la pusieron los curas. La Inquisición fue una idea de Fernando el Católico, rey de Aragón, que ante el poder de las Cortes, pues hizo que el Papa le sacó a la fuerza al Papa que pusiera la Inquisición, porque así tenía un tribunal que en el fondo iba a ser un tribunal civil, como en el fondo siempre fue un tribunal civil y no eclesiástico. Es decir, que cuando se le revela el Antonio Pérez, como es aragonés, pues lo están protegiendo, digamos, sus leyes, sus cortes, y tiene que irse, obviamente, al extranjero, ¿no? Es uno de los episodios, digamos, negativos de Felipe II, pero tampoco está muy claro que fuese el otro un santo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, Sí, pues sí, un segundo. A ver, es que no se ve desde aquí. ¿No? Ah, allí. Ajá. Hola. ¿Por qué decimos Carlos V cuando es Carlos I de España y V de Alemania? Pues ahí se ve lo mismo que en lo de la Armada Invencible, ¿no? Decimos Carlos V y es realmente Carlos I. Para los alemanes es Carlos V. Claro, porque él fue al mismo tiempo fue rey de España y emperador de Alemania. Alemania, por cierto, no existía, era un conglomerado de principados, era el Sacro Imperio Romano Germánico. Alemania en realidad no existe hasta el siglo XIX, pero el Sacro Imperio, él era emperador y era primero de España y quinto de Alemania. Por eso después de él viene un Carlos II, el rey más desdichado quizás de nuestra historia, que es el segundo y él fue el primero. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque parece que los historiadores alemanes tiran de nosotros más que los historiadores españoles. A pesar de los esfuerzos que hacemos aquí en Escritores por la Historia para cambiar esa imagen. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues entonces... Hay una aquí, ¿sí? bueno, hay ¿sí? un par de ellas o tres, yo creo, dos por lo menos. Ah, es que desde aquí se ve muy mal con las luces. Ahí veo una mano levantada. Sí. Aquí hay una señora, sí. Sí. Ante todo, gracias por la labor pedagógica de acercarnos la historia de forma tan amena y con tanto rigor, como ha apuntado Isabel San Sebastián. La pregunta es si considera que la biografía publicada por Parker, creo que fue en 2018, considera que es la definitiva acerca de la figura de Felipe II, y qué opina del hecho de que haya sido precisamente un inglés quien haya estudiado a fondo esta figura, despojando de todas las mentiras que han adornado, entre comillas, la figura de este rey y la han puesto en valor. Sí. Gracias. Bueno, tenemos que decir que aunque el pueblo británico es tan inculto como el pueblo español, sino más, lo que pasa es que como chapurrean inglés creemos que son superiores, ¿no? Pero sin cultura absoluta. Sin embargo, los historiadores ingleses no se casan con nadie. Los historiadores ingleses estudian mucho, les interesa mucho la figura de Felipe II, que al fin y al cabo fue rey consorte, pero fue rey de ellos también, ¿no? Entonces lo han estudiado. Yo no diría que la de Parker sea una biografía definitiva, porque todavía quedan papeles por descubrir y cosas que comparar. Con la historia ocurre una cosa. La historia, por una parte, es ciencia, porque sigue un método científico, ¿no? Y por otra parte es arte. Entonces, cada generación de historiadores corrige a la anterior. Por dos motivos. Primero, porque cuando tú escribes sobre historia, tú estás, aunque intentes ser
lo más imparcial posible. Sin embargo, tú tienes tu corazoncito, tienes tu pensamiento, tienes tus ideas y eso acaba permeando lo que estás escribiendo. Así que cada generación de historiadores hace una historia distinta y corrige a la anterior. Entre otras cosas porque en las universidades, si tú has tenido que llevarle la cartera o el café al catedrático durante 20 o 30 años para heredarlo, después, ya sabes, el maestro puñalada. Todas las cosas que tú has tenido que afirmar porque las afirmaba él, tú luego lo corriges y dices esto que iba a ser así, es de otra manera, ¿no? Entonces la historia se va rehaciendo, no hay nada definitivo en historia, absolutamente nada definitivo. Sobre todo cuando incorporamos la arqueología tira por tierra casi todo. Piensen en una cosa, la historia se falsifica al mismo tiempo que se escribe. Y voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una casa en Pozuelo de Alarcón y la queremos vender. Vamos al notario con los compradores y se la vendemos. Ese documento notarial donde dice el dinero que hemos dado por la casa, dentro de 2 siglos, el historiador que lo estudie dirá, bueno, esto es absolutamente cierto porque esto está constatado por un notario, que es el fedatario oficial y todo eso, ¿no? Sin embargo, seguramente el precio y todo eso no corresponde con la realidad. No sé si me explico. Cojan mañana un ejemplar de El País y otro de ABC. Las cosas que han ocurrido hoy, mañana las interpreta cada uno de un modo ligeramente distinto. Sí, ligeramente. Bueno, así que la historia, nosotros nos esforzamos en hacer historia, pero ustedes siempre piensen que del mismo modo que en matemáticas 2 y 2 son 4, aunque tengo entendido que también hay matemáticas modernas que lo cuestionan, en historia no hay nada definitivo y todos son aproximaciones, lo más poderosas posible, pero aproximaciones. Y pongo ya el último ejemplo para no hacerme pesado. Mi último libro, de Roma, entre otras cosas digo que Calígula nunca hizo senador a un caballo, aunque ya conozco que hay cortes y eso donde hay burros que tienen el título de senadores, etc., pero nunca hubo un caballo. Y tampoco Nerón quemó Roma ni persiguió atrozmente a los cristianos ni nada. Nerón no era ese Nerón, ¿no? Era todo lo contrario. Bien, la historia se falsifica, la propaganda falsifica la historia. Entonces, eso siempre, nunca lo pierdan de vista. Lo que tenemos son aproximaciones a la historia. Así que yo admiro mucho ese libro que ha mencionado antes, pero seguramente dentro de 20, 30 años saldrá otro corrigiendo muchos aspectos de ese libro. Muy bien. Pues ahora sí que sí. 1.000.000 de gracias, Juan Eslava. Ha sido un verdadero placer nuevamente. Y ya llegamos al final de esta 7ª semana. El año que viene habrá otra, espero, con el permiso del ayuntamiento. Todo indica que sí. Pero mañana estará con nosotros Alicia Ballina, hablando de un personaje histórico y artista, de nuestro gran pintor de la luz, de Joaquín Sorolla. Les invito a que nos acompañen porque estoy segura de que nos va a regalar una conferencia absolutamente maravillosa. Hasta mañana entonces. Gracias.